corte con motosierra, 4.1, corte básico. Lo tenéis puesto ya el 4.1. Vale, perfecto. Bueno, o las dudas que la gente que está escuchando pueda tener. Vale, entonces no os cortéis nada, simplemente vosotros lo sabéis y ya está, ¿de acuerdo? Entonces empezamos. El negro, yo creo que el negro se va a ver, moja. Si ves que no se ve bien o que hay algún problema, pégame tú. En principio está grabando. Así. Entonces empezamos con el corte básico. Entonces en el corte básico lo que tenemos que analizar, primero que nada, antes de cortar un árbol, aparte de las medidas de prevención en las que nos meteremos luego y todo esto, tenemos que analizar un poco la caída natural del árbol. Es decir, yo soy un árbol, ¿vale? Pero estoy torcido así. Si alguien, con un instrumento láser casi mágico, pudiera en milésimas de segundo cortarme toda la base, todo, absolutamente todo, hiciese así un latigazo, ¡zas! Y el árbol quedará separado del tocón. Porque yo tengo una tendencia natural a caer hacia ese lado, ¿verdad? Los árboles en ese sentido tienen una tendencia natural, ¿vale? Tienen una tendencia natural. Esa tendencia natural se conoce como resultante y la vamos a interpretar siempre como una flecha de dos líneas, ¿vale? La resultante tiene componentes. ¿Qué quiere decir esto de las componentes? Imaginaros un árbol. Vamos a dibujar el árbol visto desde arriba. El árbol sin la copa. Imaginaros que esto es una sección del tronco. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay una resultante que es donde él quiere caer. La resultante es una sumatoria de componentes. Por ejemplo, una componente, en este caso, es la inclinación del árbol. La inclinación del árbol, de este árbol, viene para aquí. Otra de las componentes podría ser el viento, por ejemplo. El viento puede venir para aquí. Viento por eso. Es decir, yo, que soy el árbol, mi peso puede caer para aquí, pero mi viento quiere caer para ahí. Ahora imaginaros que tal y como estoy yo, fueran simplemente dos personas que tiran de este brazo y de este otro. Voy a la resultante. Bueno, pero depende del peso, depende del viento. Vale. La resultante depende de todas las cargas que le afecten. Porque yo os he dibujado dos, peso y viento. Él puede tener más. Puede tener, por ejemplo, un árbol que se ha caído y se ha apoyado en ese otro árbol que nosotros tenemos que tirar y le está imprimiendo una carga que se va a sumar junto a las resultantes totales. ¿Vale? Puede tener ramas en sentido contrario, es decir, el árbol puede estar torcido por aquí, pero el peso de las propias ramas puede mandarlo hacia allá. ¿Me explico? Entonces, al final, hay una serie de componentes, hay una serie de cargas, que a partir de ahora les vamos a llamar cargas, que afectan al árbol. ¿Vale? Esas cargas se suman para dar lugar a la resultante. Pero ojo, las cargas que afectan al árbol, el peso, las ramas, otros árboles apoyados, el viento, son de diferente naturaleza. ¿Puedo borrar? Las cargas pueden ser dinámicas o estáticas. Una carga estática es una carga que no varía, que siempre está igual. Las cargas, como por ejemplo el peso, siempre va a ser el mismo. El árbol siempre pesa lo mismo y siempre pesa en la misma dirección. ¿Vale? Las cargas estáticas no varían ni en peso ni en dirección. Las cargas estáticas son todas las que os podéis imaginar.
Una, el peso del árbol. Otra, el peso de las ramas. Otra, el peso de árboles apoyados encima de ese árbol. En principio, seguro que hay más. Podríamos con mucha imaginación hasta hablar de los animales que se posan encima de las ramas. Pero no nos interesa. Nos quedamos con esas. Las dinámicas son esas cargas que están variando, tanto de fuerza como de dirección. Y solo conozco una, el viento. Es decir, acordaos del peso del árbol, era siempre igual. El viento desplaza. Entonces es una carga que está cambiando tanto de dirección como de peso, porque hay veces que sopla un poco más y hay veces que se contrae. Las dinámicas solo tenemos el viento. El viento es un factor limitante en todos los sentidos y es lo que más tenemos que tener en cuenta a la hora de centrarnos en temas de seguridad. Evidentemente hay temas de seguridad que son relativos a los X, a la forma de trabajar, pero al proceso concreto de trabajo, al de cómo ejecutar los cortes, cómo tirar el árbol, lo que más tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de seguridad son las cargas dinámicas. ¿Puedo borrar? Sí. Todas esas cargas, ahora voy a dibujar una sección del tronco del árbol. Todas esas cargas nos quieren mandar el árbol en un sentido, ese árbol está torcido, nosotros queremos que caiga en otro sentido. Entonces, este árbol, por ejemplo, voy a dibujar la resultante, que recordar que son dos líneas. Este árbol quiere caer ahí. ¿Vale? Pero nosotros no lo queremos mandar ahí. Nosotros lo queremos mandar aquí. Y esta es la dirección de ese árbol. Esta es la resultante. ¿Vale? Nosotros queremos que caiga aquí. Para que caiga aquí, nosotros realizamos una serie de cortes, de los que hablaremos luego, que van destinados a hacer una bisagra. ¿Y qué es una bisagra? Una bisagra es un trozo de madera que dejamos sin cortar entre el árbol y el tocón que queda en el suelo. Y tiene siempre forma rectangular. Y este es el primer absoluto que os doy. Cuando hablamos de absolutos, os hablamos de unas frases que significan una serie de normas que nunca, bajo ningún concepto, sea cual sea la situación, van a variar. En ese sentido, tenemos que decir que la bisagra siempre es rectangular. Vale. ¿Tenéis esto en la cabeza? Lo tenéis en el libro, ¿vale? Voy a borrar un momentito, voy a explicar un poco los cortes, ¿de acuerdo? Y hablamos de por cómo funciona la bisagra. Entonces, cuando nosotros hacemos los cortes con motosierra, lo único que pretendemos es dejar ese rectángulo. Así que más o menos. Entonces nosotros tenemos la sección del árbol, del tronco, donde vamos a hacer los cortes, y lo que sabemos es que dejamos un rectángulo. ¿De acuerdo? Un rectángulo. La dirección en la que va a caer el árbol, si hemos hecho las cosas bien, siempre es la perpendicular a ese rectángulo. ¿De acuerdo? Perpendicular en dibujo, en geometría significa así. Y son 90 grados. Cuando tú haces esta bisagra, el árbol cae a 90 grados del sentido que tiene esta bisagra. ¿Vale? Lo que os voy a explicar ahora es por qué cae a 90 grados. Y tiene bastante injundia, porque realmente el árbol, lo recuerdo, que donde quiere caer es allí. ¿Vale? Sin embargo, el árbol se empieza a doblar, amarrado por esa bisagra, y cae hacia adelante. Vamos a explicar ahora el porqué. Voy a volver a borrar y voy a hacer un tocón más grande.
Si recordáis, el árbol quería caer allí. En un principio, le impedía caer hacia ese sitio donde él quería caer, en su dirección resultante, toda la materia de madera que estaba sujetando el árbol, pero ahora mismo solo sujeta una pequeña bisagra, que es un trocito rectangular de madera. ¿Vale? Y aquí pasa una cosa muy rara. Vosotros sabéis que las fuerzas se pueden descomponer. Es decir, yo me puedo caer hacia allí, peso, pero ese peso sería lo mismo que si una persona tirase de aquí y tirase de aquí a la vez. Yo me caería también aquí. Si nos fijamos y descomponemos en dos fuerzas esta resultante, tenemos que una de las fuerzas, dibujada así, una de las fuerzas, la que tira hacia allí, nos favorece la caída hacia donde nosotros hemos diseñado esa bisagra. Nos favorece la caída hacia donde nosotros queremos. Esta bisagra se va a doblar, de forma que la mitad de la bisagra hacia adelante se va a comprimir. ¿Vale? Esto deja unas marcas muy concretas, especialmente en el eucalipto, para luego hacer investigación de accidentes. Sin embargo, la parte de atrás de la bisagra, ante ese giro, va a traccionar, es decir, la mitad de la bisagra hacia atrás se abre, aguantando el árbol, y la mitad hacia adelante se comprime cizallando la madera. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos que para evitar que el árbol caiga hacia adelante, solo es este pequeño trocito hacia atrás, que mide a veces menos de 1 centímetro, ¿vale?, el que está aguantando de que el árbol no caiga hacia adelante. Lógicamente no puede aguantar con toda esta fuerza, y el árbol se vence hacia adelante. Sin embargo, la otra componente, ¿me estáis siguiendo? Es un poquito complicado, díganme, lo repasamos mañana, ¿vale? Sin embargo, la otra componente, esta de aquí, de la misma forma que la bisagra a esta le afectó de esta manera, a la otra componente le afecta de una forma muy diferente. Le afecta así. Es decir, la fuerza de la resultante que quiere que el árbol caiga hacia aquí, de la mitad hacia este lado se cizalla y de la mitad hacia este otro se tracciona. Mirad mis pies. Cuando yo quiero tirarme hacia allí, por general le pido a un alumno que me empuje, pero no quiero que salgas en pantalla. Pero si ahora alguien me empujara de aquí, este pie se clava y este se levanta. No sé si sale este en cámara, pero la gente tiene inteligencia suficiente para eso. ¿Vale? Y en ese sentido, toda esta parte de aquí se cizalla. Pero ostras, ahora tenemos un largo de bisagra enorme que está aguantando de esta componente que nos quiere tirar el árbol donde no nos interesa. ¿Me explico? Es por eso que cuando nosotros hacemos una bisagra larga y rectangular, estamos dando mucha madera de sostén para que el árbol no caiga en el sentido que no nos interesa. Es decir, nosotros cogemos esa resultante donde quería caer el árbol, que quería caer allí, y le anulamos la parte que no nos interesa. Por eso, cuando hacemos este corte, que es el corte básico, que se conoce como corte básico, y dejamos una bisagra, lo que hacemos es aprovechar la resultante para tirar el árbol donde nosotros queremos. Ese es el principio de funcionamiento de la bisagra en el corte básico. Bueno, ya os he explicado cómo funciona la bisagra, ¿vale? Pero tenemos que llegar a ella. Entonces, para llegar a ella, se le ejecuta al tronco del árbol, a la altura del utocón, 3 cortes, ¿vale? Ahora os voy a dibujar el árbol en pie, ¿de acuerdo?
primero de los cortes que se hace es este. Vamos a empezar un poquito más grande para que salga bien en pantalla y el resto de sus compañeros lo puedan entender bien. El primero de los cortes que se hace es este. El segundo es este y el tercero es este. Este corte se le llama, a todos estos cortes se le llama la pica, y también es común llamarle pica al trozo de madera que sacamos fuera. ¿Vale? Pero olvidándonos de ese trozo de madera, nos quedamos con que este corte se llama pica. ¿Vale? La pica tiene un corte superior y un corte inferior. Finalmente, hay un corte trasero que es el corte de abate. Y entre ambos queda un trocito de madera en forma rectangular que es la bisagra. Primera regla de oro, jamás se pueden unir estos cortes. Estaríais degüellando el árbol. ¿Vale? Si cortaseis todo, estaríais liberando el árbol. ¿Y qué pasa si vosotros tenéis el árbol inclinado y lo cortáis del todo? Este árbol, ¿dónde cae? Hacia este lado. ¿Vale? De hecho, en ese caso, no habríais cortado el árbol, lo habríais liberado. ¿Vale? No se puede decir que hayáis talado un árbol, lo que habéis hecho es dejarlo caer donde quiera. ¿De acuerdo? Bien. Este es el primero de los cortes, este es el segundo, os explicaré por qué, y este es el tercero de los cortes que se conoce como corte de abate. ¿Vale? Pero vamos a empezar a hablar de parámetros. ¿Vale? El primer parámetro es, en estos dos cortes, que los podríamos representar aquí como una hendidura que vaciamos, esto todo está vaciado, ¿hasta dónde entramos? Quiero decir, este corte que hemos hecho hasta aquí, lo podemos hacer hasta aquí, lo podemos hacer hasta aquí, o lo podemos hacer hasta aquí. Y hay mucha discusión con respecto a esto. Daros cuenta que en un árbol normal, cuanto más entres, si sobrepasas la línea de gravedad del árbol, más facilidad va a tener el árbol para balanzarse hacia adelante. Pero claro, tú no puedes hacer una pica hasta aquí porque prácticamente tienes cortado el árbol. Imagínate que tiene viento. O que el árbol es un choco, que son especialmente falsos a la hora de ser cortados. En contraposición al carvalho, por ejemplo, que es muy leve. Puede ser. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto entramos? ¿De qué depende ese parámetro? Os lo explico yo porque esto quizás es un poquito complicado que lo intuyáis. ¿Vale? Pues depende básicamente del ancho de bisagra que queráis dejar. Es decir, si vosotros queréis dejar una bisagra muy ancha, ¿dónde va a ser la bisagra más ancha? Aquí. Aquí. O aquí. ¿Cuál es la más ancha de todas? La azul. Entonces, cuanto más entramos, más ancha va a ser. Bueno, realmente tendríamos que hablar de largura, porque el ancho sería esta dimensión de aquí. Más larga va a ser. Y cuanto más larga sea, más va a amarrar el árbol en caso de que se quiera torcer de lado. ¿Me explico? Es por eso que entramos mucho, pero ostras, no podemos entrar tanto que estemos en el medio. ¿Vale? Este es el motivo de que se entienda como norma sagrada, que no lo es, ¿vale?, que una pica tiene que tener un tercio o un cuarto del diámetro del árbol. ¿Por qué? Porque cuando tú en un árbol circular normal entras con la pica
un tercio o un cuarto, teniendo en cuenta que la bisagra suele ser de un 10%, más o menos estás casi en el centro, pero sin llegar al centro. Y casi en el centro ya tienes prácticamente la dimensión más larga de bisagra que puedas tener. Y esta es la norma, y es la norma de oro. Pero nosotros no memorizamos normas, ¿vale? Memorizamos la forma de trabajar del árbol. Porque si tú cumples esta norma en un árbol circular te va a funcionar. Pero los árboles, hay veces que tienen formas caprichosas. Si tú, queriendo tirar este árbol hacia allí, entraras solamente lo que te está diciendo, estarías haciendo una cosa muy rara. Entonces, quedaros con la explicación de por qué entramos un tercio y un cuarto. Entramos un tercio y un cuarto para tener la bisagra más larga posible, sin llegar al centro. Pero como en el monte os vais a encontrar con secciones de tronco que son muy diferentes a una circunferencia, tenéis que reescribir la norma. Tenéis que entender que esa norma no va a funcionar ahí y tenéis que adaptaros a ella. Y eso es lo que se conoce como capacidades técnicas. ¿Vale? Vale, entonces os he explicado la necesidad de entrar más o menos de profundidad en la pica. Recordad que la pica son 2 cortes. ¿Vale? Que esos 2 cortes definen la parte de delante de la bisagra. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de la dirección que tenés esos 2 cortes, estás ya definiendo la dirección en la que se va a caer el árbol. ¿Me expliqué? Entonces vosotros ya sabéis que si entramos mucho, la bisagra que vamos a dejar va a ser muy larga, y si entramos poco va a ser muy estrecha. Pero no podemos entrar tanto que nos encontremos en el medio del árbol. Eso no lo podemos hacer. Vale. Existe la regla de un tercio y un cuarto, pero que funciona solamente para árboles que sean perfectamente circulares. Si la aplicamos a un árbol que no sea circular y vemos que la bisagra es mucho más estrecha que el diámetro máximo de árbol que tiene que contener, que tiene que dirigir, pues entonces tendremos que entrar más o menos, ya veremos. De las pocas cosas que hay estudiadas en este campo es que nunca podemos hacer una pica que entre menos de un 10%. Entonces estaríamos prácticamente en la corteza. Y además, si entrásemos muy poquito, en vez de una bisagra ancha, tendríamos una bisagra que sería casi tan ancha como larga. Y eso no es una bisagra, eso es un punto de pivoteo. Es decir, yo soy el árbol y estoy en una bisagra que es muy ancha. Yo quiero caer hacia adelante, pero si alguien me empujara hacia allí, esa bisagra la retiene. Pero si yo voy cerrando mis pies hasta llegar a un punto en el que casi se toque, cuando algo me empuja, claro, porque estoy en un pivote. Ya no es una bisagra, es un pivote. Es como si estuviese en un solo pie. ¿Me explico? Si nosotros bajamos del 10%, sea cual sea la circunstancia, vamos a tener una bisagra que no es una bisagra. Es casi tan ancha como larga, por lo tanto es un pivote. No hemos decidido dónde cae el árbol, lo hemos liberado. Ese árbol cayó donde le dio la gana. ¿Vale? Pasamos al siguiente parámetro. 4.2 defectos del corte No. básico. Siguiente parámetro, no el siguiente epígrafe. Es decir, dentro de este epígrafe corte básico, os estoy definiendo los parámetros del corte básico. Ahora mismo estoy definiendo, ya os he definido la profundidad de la pica y ahora os voy a definir la abertura de la pica. ¿Vale? Mirad, no sé si habéis interiorizado esto, pero lo primero que se hace es este corte. ¿Vale? Y de lo que hemos hablado anteriormente es de esta distancia, de cuánto es más y cuánto es menos. Pero ahora no os voy a hablar de esto. Este es el parámetro del que ya hablé. Ahora os quiero hablar de esto. De la apertura de la pica. Nosotros podemos abrir más o podemos abrir menos. Ya os digo, me venía cojonudo, muy bueno, me venía muy adecuado
del rotulador rojo. Ya os digo, os adelanto, que en los cortadores de pino para sierra, que es la madera pues, de más calidad que podemos tener en Galicia, no es que sea de una gran calidad, pero es una madera ya que tiene un valor potente. No es madera de haya, no es madera para barrica de roble francés, no es, pero el tablón de pino ya cuesta pasta. ¿Vale? Hay gente que está cortando traviesa de troncos a 3,5 metros y la tonelada la están pagando a 100 euros metro cúbico. Y se los mandan, no se abren, unos pinazos muy buenos. Te sacan unos tablones, ya es una madera cara. Entonces os encontraréis con mucho cortador de pino que esta distancia la reduce muchísimo. Entonces, claro, amigos, este tronco, imaginaros que esto mide los 2,5 metros, 2,35, 2,5 que suele medir la madera. ¿Vale? Este tronco no es lo mismo que en sierra, cuando llegan a serradero, tengan que retestar a esta altura, porque evidentemente van a retestar donde acabó tu corte de la pica, que tengan que retestar en un corte mucho más bajo, que llegue hasta aquí y que tengan que retestar por aquí abajo. Entonces, según criterio de industria, que no es criterio de prevención y muchas veces no es conveniente, según criterio de industria, muchas veces os vais a ver que os piden que este corte sea lo más bajo posible, que tenga pocos grados de abertura. ¿Me explico? Yo ahora lo que os voy a explicar no son criterios de industria, os voy a seguir explicando cómo es la física del árbol al caer. Y vais a ver qué sucede cuando abrimos mucho y qué sucede cuando abrimos poco. ¿Vale? Voy a volver a hablar. Y es que tenemos que preguntarnos lo siguiente. Tenemos un árbol, lo queremos tirar para allí, pero el cabrito quería caer para allá. Hay una bisagra que lo retiene. Durante toda su caída el árbol va a estar diciendo no, que quiero caer para ahí, pero la bisagra le dice no, para allá, lo siento. Porque esa bisagra, ese esfuerzo que quería tirarlo de lado, lo va a retener con la mitad de la bisagra que está traccionando. ¿Me seguís? ¿Puedo apagar el ventilador? Me está dando en la nuca. Gracias. Bueno, pues se está avanzando hacia adelante. Muy bien, perfecto. La bisagra conduce el árbol, pero ¿cuándo deja de hacer efecto la bisagra? ¿Cuándo? Visualizar. Imaginaros el árbol cayendo. Está todo completamente cortado, excepto la bisagra, que tal y como había una bisagra de una ventana, está haciendo que gire el árbol, igual que gira una ventana gracias a esa bisagra. ¿Cuándo deja de hacer efecto esa bisagra? El árbol está cayendo. Tú el árbol lo has cortado. Tú has hecho el corte superior de la pica. Voy a explicar otra vez los cortes. Tú has hecho. Este árbol quiere caer hacia allí. Este árbol está balanzado hacia allí y además tú le haces la pica hacia allí, con lo cual todos de acuerdo. Vale. Le has hecho el corte superior de la pica, le has hecho el corte inferior de la pica y le has hecho el corte de abate. Solo está retenido por la bisagra. El árbol empieza a caer hacia allí. Y la bisagra, en todos esos esfuerzos, que el árbol quiere caer de lado, imaginaos esta vez que el árbol quiera caer de lado, está aguantando la bisagra, pero la bisagra hay un momento que deja de hacer efecto. ¿Sois capaces de visualizar cuándo? No sé. ¿Y cuándo se rompe la bisagra? ¿Vas bien? El árbol casi cae. Vas bien. La bisagra deja de hacer efecto cuando rompe. Y la bisagra rompe cuando la tapa de arriba de la pica toca con la de abajo. A partir de ahí, la bisagra se ve palanqueada. A partir de ahí tú tienes una palanca, que es todo el árbol, que está haciendo fuerza contra la base del tocón
arrancando la bisagra. ¡Ostras! Entonces el árbol de repente cierra, se encarama hacia adelante, cierra la pica y a partir de ahí la bisagra hace ¡clac! Y rompe. Y cuando rompe, cuando se ha roto, el árbol dice, ahora es la mía, y retoma la tendencia que tenía. Porque el árbol no quería caer allí, el árbol quería caer hacia allí. Pero amigos, por muchos kilos de peso que tuviese hacia la izquierda, el árbol ya ha bajado 45 grados. Ha desarrollado una inercia de unos segundos bajando durante 45 grados la tonelada de peso que pesaba ese árbol. Con lo cual, por mucho peso que tuviera, tiene que pelear contra el peso que tú le has metido con esa inercia. Es decir, aunque rompa la bisagra, ya no lo frenas, algo va a influir y siempre se va a torcer un poco. Es por eso que es tan arriesgado coger y apuntar entre dos obstáculos que estén muy cerca, entre una casa y un cable de la luz, entre una carretera y un barranco. Si hay menos de 5 grados de error que puedan ser letales, que puedan suponer letales, que puedan suponer un incidente o un accidente, que pueda tocar con una carretera, que pueda tocar con un tejado de una casa, o sea, nadie puede tener la seguridad de que lo va a tirar bien en 5 grados. ¿Me explico? Si tenemos menos de 5 grados de giro hacia algún peligro, pues entonces ese árbol hay que atarlo, ese árbol, hay una forma de hacerlo, pero ya no es esta historia de lo meto allí seguro. Os vais a encontrar que en este mundo es un poquito como el de los pescadores. Te vas a encontrar gente que te dices, mira, me pones ahí una estaca, corto el árbol y la clavo la estaca dándole con el árbol. Sí, una vez la clavaste, muy bien. Pero siempre hay un porcentaje de grados que te puedes equivocar por la naturaleza del propio árbol. Porque una vez que rompe la bisagra, ¿vale?, va a coger una pequeña deriva. ¿Me expliqué? Y ahora vamos con la abertura de la pica. Si nosotros abrimos mucho la pica, va a tardar muchos grados en cerrarse y en romper la bisagra y va a acumular mucha energía cinética. Con lo cual, tú, para cuando rompa la bisagra, vas a tener mucha energía cinética acumulada que va a pelear contra la tendencia natural del árbol, contra su resultante. Vale, pero amigos, si vosotros tenéis criterio de industria y en vez de una pica así, para aprovechar bien el árbol, le cascáis una pica muy pequeñita, de muy pocos grados, el árbol lo que va a hacer es esto: va a girarse un poco y ya va a cerrar rápidamente la pica y va a hacer ¡clac! Y en ese momento el árbol recupera su tendencia porque no ha acumulado energía, recupera su tendencia y se cae donde quiere caer. Y tengo un vídeo en internet que está en el libro y que cuando edite este vídeo pues lo voy a poner por aquí, un código QR, para que los compañeros que no han podido venir a clase pues lo vean, ¿vale? Pero se ve perfectamente que es un árbol que queda, porque además se ve que se abre el corte de abate, es decir, el árbol ya empezó a caer y sin embargo se frena. Y es que le metieron un socalco, que hablaremos luego cuando hablemos de los defectos, tan grande que el árbol simplemente se frena. A veces simplemente se frenan los árboles por abrir poquito la pica. ¿Por qué? Porque quieren conservar lo máximo posible la madera, y en algunos motoserristas porque quieren que estalle la bisagra. Entienden que si la bisagra estalla, no rompe fibras de la parte central, y bueno, es una serie de defectos que los iremos viendo poco a poco durante el curso. ¿Vale? Queda claro el segundo parámetro. Se dice que la pica tiene que tener unos 45 grados de apertura. Pues a veces serán más, porque si tú tiras cuesta abajo, de forma que tengas que esquivar varios peligros, a ti te interesa que ese árbol sea conducido durante más grados todavía que 45 por la bisagra. Si tiras en un montellano normal, pues evidentemente después de los 45 grados solo le queda tumbar. Pero en un árbol que esté lanzándose cuesta abajo, que os recuerdo que solo se lanza cuesta abajo, no lanzamos cuesta arriba por si acaso escurren los árboles hacia abajo por el tocón, por el culo del árbol, quiero decir. Si nosotros lanzamos cuesta abajo, pues podemos incluso abrir la parte de abajo para darles muchos más de 45 grados, porque nos interesa mantener esa sujeción que hace la bisagra. Ese es el verdadero motivo
de que decidamos abrir más o abrir menos. La norma, 45 grados. Hay veces que os la tenéis que cargar. No hay ningún problema si podéis explicar por qué habéis aumentado los 45 grados. Ninguno. Pero recordad que nosotros no memorizamos normas, entendemos los toques. Somos técnicos. ¿Vale? Bueno, vamos al último parámetro del corte básico. Entonces, hemos hablado de la profundidad de la pica y hemos hablado de la apertura de la pica. ¿De acuerdo? Nos quedaría entender, antes de ponernos a hablar de los errores que veremos probablemente mañana, nos quedaría entender el corte de bate. Es decir, nosotros hacemos, insisto, 3 cortes. ¿Vale? Vuelvo a dibujar el árbol. Nosotros hacemos 3 cortes. El árbol, el corte es este, el segundo corte es este y un tercer corte que vendría así. ¿Y qué se discute? Vamos a hacer una lupa aquí. Vale, lo que se discute es este parámetro. Es decir, tenemos el corte superior de la pica, sería este, tenemos el corte inferior de la pica, tenemos el corte de abate. Este parámetro es especialmente importante en cortes especiales. ¿Por qué levantamos el corte de abate? Mirad. Bueno, primero decir que el corte de abate siempre tiene que estar por encima del corte inferior de la pica. Por una cuestión que se llama culeo del árbol. Por una cuestión que se llama culeo del árbol. ¿Vale? Entonces, el corte de abate tiene que estar por encima de la pica, porque si estuviese al ras o por debajo, el efecto de torque que produce el árbol, el efecto de torsión que produce el árbol en el punto elegido, hace que se pueda escurrir hacia atrás. Eso se conoce como culeo. Si queréis entenderlo, solo tenéis que poner el codo en la mano. Ponedlo, por favor, hacerlo. Vale. Y ahora vais a cargar hacia abajo esto, hacer fuerza hacia abajo. Y ahora, mientras hacéis fuerza hacia abajo, girar el brazo hacia un lado. ¿Hacia dónde se va el codo? Hacia el otro lado. Al árbol le pasa lo mismo. ¿Vale? Hay un vídeo también, que hay un QR en el libro que lo podéis desplegar y yo lo pondré por aquí, más o menos, para que lo vean vuestros compañeros. ¿Vale? Y ahí se ve perfectamente como un árbol, que probablemente es un eucalipto, se desplaza con el culo un montón de metros hacia atrás. ¿Qué favorece el torque? 2 cosas. El peso del árbol, pasa sobre todo en árboles muy pesados, y que el propio árbol no tenga un pequeño tope contra el que tocar. Si nosotros levantamos el corte de abate, le damos un tope. Si nosotros, os recuerdo que aquí, voy a dibujar en negro, vale, aquí hay un árbol. ¿Vale? Hay un árbol que está girando hacia adelante, por lo tanto esta parte quiere girar hacia atrás. Pero si esta parte de aquí se encuentra con este tope del tocón, esto sería el tocón, insisto, esto sería el tocón, mientras que esto sería el árbol. Si encuentra con este pequeño tope, lo que hace es que no le deja culear. El tope es mínimo. No necesitamos. Hay la World Safe BC, que es una entidad de prevención de riesgos de la British Columbia, que es, bueno, es una entidad que trabaja desde 1900 y trabaja por bien de sus trabajadores. Y ha investigado mucho, ha hecho un montón de vídeos y tal. Bueno, pues definió una serie de alturas en relación a diámetro y en pies. Bueno, son americanos y ellos utilizan unidades imperiales, que a mí me hace mucha gracia esto de las unidades imperiales. Pero definió una serie de alturas dependiendo del tipo de corte y del diámetro del árbol. Básicamente tenéis que quedaros que siempre tiene que haber un resalte, con lo cual no podéis enrasar. Vosotros lo que no podéis es cortar los árboles
de la siguiente forma. Esto no lo podéis hacer, ¿vale? No puede estar a la altura. Si está a la altura, os puede culear y vais a tener más facilidad de culeo cuanto más grande sea el árbol. Con lo cual, en caso de que produzca un accidente, debido a que es un árbol pesado y grande,